Hijo mío, escucha con mucha atención. Va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Aún no te he terminado, todavía estoy formando en ti tu mejor versión. Sí, tú, el que a veces se mira y ve solo lo que le falta, el que se frustra por no haber cambiado lo suficiente, el que cree que ya es tarde para ser diferente. Hoy vengo a decirte que no eres una obra terminada ni un caso perdido. Eres una obra en proceso en mis manos y todavía estoy trabajando en ti para hacerte todo lo que te creé para ser. No te apartes de este mensaje, porque cada palabra que escucharás es parte de la obra que hoy continúo en ti. Y quédate hasta el final, porque lo más importante que tengo para decirte viene al cierre. No es casualidad que estés aquí. Fui yo quien movió todas las cosas para que en este día, a esta hora exacta, te encontraras frente a mi voz. He visto tu corazón. He visto cómo te miras a ti mismo y te frustras por lo que ves, los defectos que no has superado, las luchas que se repiten, los cambios que anhelabas y no llegaron. He visto cómo a veces te has sentido un fracaso, creyendo que ya deberías ser mejor, que ya deberías haber cambiado, que tu progreso es demasiado lento. He visto cómo el enemigo te ha susurrado que eres un caso perdido, que nunca cambiarás, que ya es tarde para ti. Pero hoy vengo a decirte, no te veas con esos ojos. Yo te veo como una obra que todavía estoy formando, y no me he dado por vencido contigo. Al contrario, sigo trabajando en ti con paciencia y con amor. He visto también las veces que quisiste tirar la toalla, que pensaste que no valía pena seguir intentando cambiar, que quizás así serías siempre. He visto tu desánimo cuando después de esforzarte, volviste a caer en lo mismo. He visto cómo, en tus momentos más bajos, te preguntaste si acaso yo también te habría dado por perdido. Pero quiero que sepas la verdad, nunca, ni por un instante, me di por vencido contigo. Aún en tus peores caídas, aún en tus momentos de mayor desánimo, yo seguía trabajando en ti, seguía amándote, seguía formando la obra hermosa que comencé. Así que si tú estuviste a punto de rendirte contigo mismo, quiero que sepas que yo nunca me rendí. Y esta noche vengo a renovar tu esperanza mostrándote que la obra en ti sigue viva. He visto cada pequeño esfuerzo que hiciste por ser mejor, aunque nadie más lo notara. Esa vez que resististe la tentación en silencio. Esa vez que elegiste perdonar cuando querías guardar rencor. Esa vez que decidiste hacer lo correcto aunque nadie lo supiera. El mundo no vio esos pequeños triunfos, pero yo los vi todos, y los atesoré. Porque para mí esos pequeños actos de fidelidad, esos esfuerzos escondidos por crecer, son preciosos, la evidencia de un corazón que quiere transformarse. Así que aunque sientas que tus esfuerzos por cambiar pasan desapercibidos, quiero que sepas que yo los veo todos, los honro, y los uso como parte de la obra hermosa que estoy formando en ti. Quiero que entiendas algo que va a traer paz a tu corazón. Tú eres una obra en proceso, no una obra terminada, y eso está bien. Mi palabra dice que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate, yo comencé la obra en ti y yo la perfeccionaré. Es un proceso que continúa hasta el final. Así que no te frustres por no ser todavía la obra terminada. Nadie lo es en esta vida. Lo importante no es que ya seas perfecto, sino que yo sigo trabajando en ti, y que soy fiel para completar lo que empecé. Pero sigue escuchando, porque quiero mostrarte no solo que sigo trabajando en ti, sino que estoy formando y por qué vale la pena el proceso. No es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Yo moví las circunstancias para que en este día a esta hora te encontraras frente a mi voz, precisamente cuando te frustrabas contigo mismo, cuando dudabas de que pudieras cambiar. Otros pasaron de largo este mensaje, pero tú te detuviste, y eso también fue mi mano acercándote a mí. Este es un momento de aliento, en el que vengo a recordarte que no me he dado por vencido contigo, que sigo formándote. Que hayas llegado hasta estas palabras no fue coincidencia, fue mi manera de decirte que la obra en ti continúa, y que lo mejor todavía está por formarse. Quiero que sepas que a lo largo de mi palabra, tomé a personas imperfectas con defectos y luchas, y las fui transformando poco a poco en algo hermoso. Jacob era un engañador, pero lo transformé en Israel, príncipe con Dios.
Pedro era impulsivo y me negó, pero lo formé en una columna de mi iglesia. Pablo perseguía a mi pueblo, pero lo convertí en el mayor apóstol. Ninguno de ellos era una obra terminada cuando los llamé. A todos los fui formando a lo largo del tiempo con paciencia, transformándolos de lo que eran a lo que los creé para ser. Y así hago contigo. Te tomo tal como eres, con tus defectos y luchas, y te voy formando hacia tu mejor versión. Pero necesitas quedarte hasta el final porque voy a mostrarte cómo trabajo en ti. Quiero que notes algo en la historia de Pedro, porque se parece a tu lucha. Pedro era impulsivo, hablaba sin pensar, prometía y fallaba y llegó a negarme 3 veces en la noche que más lo necesité. Si alguien parecía un caso perdido, un proyecto fallido, era él. Pero yo no me di por vencido. Después de su peor fracaso lo restauré, seguí formándolo y lo convertí en el que predicó el primer gran sermón y fortaleció a la iglesia. Su transformación no fue instantánea, fue un proceso con caídas y levantadas. Así que si tú también has fallado, has prometido y no cumplido, has caído en lo mismo una y otra vez, quiero que sepas que como no me di por vencido con Pedro, no me doy por vencido contigo, y la obra que empecé en ti la seguiré formando a pesar de tus caídas. Quiero que sepas que el hecho de que este mensaje llegara a ti justo cuando te frustrabas contigo mismo no es casualidad. Yo conozco el momento exacto en que un corazón está a punto de rendirse a la condenación, de creerse un caso perdido, de abandonar la esperanza de cambiar. Y muchas veces envío una palabra de aliento precisamente en ese momento. Si esta palabra te alcanzó cuando te sentías un fracaso, cuando dudabas de que pudieras ser diferente, cuando el enemigo te decía que ya era tarde, es porque quería venir a recordarte que no me he dado por vencido contigo, que sigo trabajando en ti, y que la obra hermosa que empecé no está fallando sino avanzando. Quiero que sepas que este mensaje llegó a ti porque conozco la lucha específica con la que más te frustras. No es casualidad. Es mi manera de venir directamente a hablarle a ese lugar de tu corazón donde más te condenas. No tengo que nombrarla para que sepas de cuál hablo. Tu corazón ya la conoce. Esa lucha que se repite, ese defecto que no logras superar, esa área donde más te frustras contigo mismo. Yo la conozco, y no te condeno por ella. Al contrario, es precisamente ahí donde estoy trabajando con más ternura. Así que recibe este mensaje no como palabras generales, sino como mi respuesta personal a la lucha específica con la que te frustras, mi manera de venir esta noche a recordarte que en esa misma área, sigo formando en ti algo hermoso, con paciencia y con amor. Recuerda lo que dije en mi palabra. He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Estoy llamando a la puerta de tu corazón, para seguir la obra en ti. Ese golpeteo suave en tu pecho, ese anhelo de ser mejor, de cambiar, de crecer, ese soy yo, llamando. Ábreme. Déjame entrar, porque cuando yo entro a una vida, sigo la obra de transformación, moldeando, formando, perfeccionando. Y donde había frustración por lo que falta, comienza a reinar la esperanza de lo que estoy formando. Sé que te ha costado ser paciente contigo mismo en tu proceso. Tal vez esperabas haber cambiado más rápido, haber superado ya ciertas luchas, ser ya la persona que anhelas. Y cuando ves que el cambio es lento, que las mismas luchas regresan, que todavía no eres quien quieres ser, te frustras, te desanimas, hasta te condenas. Pero hoy vengo a decirte, ten paciencia contigo mismo, como yo la tengo contigo. La transformación es un proceso, no un evento, toma tiempo, y está bien. Así que no te condenes por no ser todavía la obra terminada. Celebra que estás en proceso, que yo sigo trabajando en ti y que voy formándote poco a poco hacia lo que te creé para ser. Sé que a veces el mundo, y hasta las voces religiosas te han hecho sentir que ya deberías haber cambiado, que tu lucha continua es señal de que algo está mal contigo, que no eres suficientemente espiritual, y esa presión te ha llenado de vergüenza y de condenación. Pero yo no te presiono así. Yo entiendo que la transformación toma tiempo, que el crecimiento tiene sus etapas, que aún los más maduros siguen en proceso. Así que no dejes que la presión de creer que ya deberías estar cambiado te robe la paz. Recibe mi comprensión, mi paciencia, mi gracia para tu proceso.
Porque yo no te comparo con un estándar imposible. Te acompaño con ternura en el camino real de tu transformación, celebrando cada avance y sosteniéndote en cada lucha. Sé también que a veces te has cansado de intentar cambiar y no lograrlo, y has estado tentado a rendirte, a aceptar que así serás siempre. Pero quiero que sepas que ese cansancio muchas veces viene de tratar de cambiar por tus propias fuerzas. Y hoy vengo a mostrarte una manera mejor. Dejar que yo haga la obra en ti. No te pido que te esfuerces más. Te pido que te rindas más, que confíes más en mi fidelidad, porque el cambio que viene de tu esfuerzo agota, pero el que viene de mi obra en ti fluye desde el descanso. Así que si estás cansado de intentar, ven a mí, descansa, y deja que yo, con paciencia y poder, siga formando en ti la transformación que por tus fuerzas no podías lograr. Y quiero que hagas algo en este momento, un acto de fe que abre tu corazón a mi obra en ti. Dale me gusta a este video y compártelo. No lo hagas de manera automática, hazlo como una declaración. Sí, Señor, sigue formando en mí tu obra, porque cuando te atreves a obedecer en lo pequeño, yo desato lo grande, y mientras lo haces algo se mueve en el mundo espiritual, y la obra de transformación en ti continúa. Ahora escucha con mucha atención, porque voy a decirte 4 cosas esta noche, y cada una es más importante que la anterior. Primero, aún no te he terminado. No eres una obra acabada ni un caso perdido. Segundo, estoy formando en ti tu mejor versión, algo hermoso. Tercero, uso todo lo que vives, aún lo difícil, para transformarte. Y cuarto, seré fiel para completar la obra que comencé en ti. Voy a hablarte de cada una, pero necesitas quedarte hasta el final, porque la última, la de mi fidelidad para completarte, es la que lo cambia todo. Muchos reciben la primera y se van antes de recibir las demás. No seas tú de esos. Quédate porque hoy quiero renovar tu esperanza por completo. Lo primero que quiero decirte es que aún no te he terminado, una obra acabada ni un caso perdido. Sé que a veces te miras y ves solo tus defectos, tus fracasos, las cosas que no has logrado cambiar, y concluyes que eres un caso perdido, que ya no hay remedio para ti, que nunca serás diferente. Pero hoy te digo, no eres un caso perdido, eres una obra en proceso. La diferencia es enorme. Un caso perdido es alguien de quien te das por vencido. Una obra en proceso es alguien en quien sigues trabajando. Y yo no me he dado por vencido. Sigo trabajando en ti, con la misma dedicación de un artista que no abandona su obra hasta terminarla. Así que deja de verte como un caso perdido, porque a mis ojos eres una obra preciosa que todavía estoy formando, y no me detendré hasta completarte. Quiero que entiendas que el hecho de que aún no seas quien quieres ser no significa que hayas fracasado, significa que todavía estás en camino. La transformación es un viaje, y estar en el camino no es fracaso, es progreso. Así que no midas tu vida por lo lejos que todavía estás de la meta, sino por lo mucho que ya has avanzado, y sobre todo por el hecho de que sigues caminando, sigues en el proceso, sigues dejándote formar. Porque el que sigue en el camino, aunque avance lento, llegará. Solo el que abandona el camino se queda atrás y tú no has abandonado. Sigues aquí, sigues buscándome, sigues dejándote transformar. Y eso es precisamente la evidencia de que la obra en ti continúa. Y quiero que sepas que tus luchas que se repiten no significan que no haya cambio. Muchas veces el cambio está sucediendo aunque no lo veas del todo. La transformación no siempre es visible de inmediato. Muchas veces sucede en lo profundo, capa por capa, antes de manifestarse por completo. Así que no te desanimes por ciertas luchas regresen. El hecho de que sigas peleando esas luchas, de que no te rindas a ellas, de que sigas trayéndolas a mí, es en sí mismo evidencia de que estoy obrando en ti. Porque el que ya no lucha se ha rendido, pero el que sigue luchando, aunque caiga, está en el proceso de transformación. Y yo estoy obrando en cada una de esas batallas, formándote más de lo que percibes. Y quiero que sepas que yo veo no solo lo que eres hoy, sino lo que estás y doy por vencido. Cuando un escultor mira un bloque de mármol sin forma, no ve solo la piedra, ve la estatua hermosa que está dentro, esperando ser revelada. Así te miro yo, no veo solo tus defectos actuales, sino la persona hermosa que estoy formando.
la obra terminada que veo en mi mente. Y por esa visión, sigo trabajando, sigo moldeando, sigo formando, con la certeza de lo que estás llegando a ser. Así que cuando te desanimes por lo que aún no eres, recuerda que yo veo lo que estás llegando a ser, y esa visión me mantiene trabajando en ti con esperanza y con amor. Y quiero que sepas que aún hay más, porque saber que no te he terminado es solo el comienzo. Después de eso, quiero mostrarte que estoy formando en ti, y eso lo hago en la siguiente parte, así que no te vayas. Y quiero liberarte de la falsa creencia de que Dios solo ama a los que ya son perfectos. Muchos creen que tienen que ser perfectos para que yo los ame o los use y por eso, cuando ven sus imperfecciones, se sienten indignos, rechazados, descalificados. Pero yo amo a las personas en proceso imperfectas que todavía están siendo formadas. De hecho, esas son las únicas que existen, porque nadie es perfecto en esta vida. Así que no esperes ser perfecto para sentirte amado por mí. Te amo ahora en tu proceso con tus imperfecciones, tanto como te amaré cuando la obra esté completa. Porque mi amor no espera a que seas la obra terminada. Te ama en cada etapa del proceso, y ese amor es precisamente lo que te transforma. Y quiero que distingas entre la convicción que viene de mí y la condenación que viene del enemigo, porque confundirlas te ha hecho mucho daño. Mi convicción te señala algo específico para cambiar, y siempre viene con esperanza y con la seguridad de que puedes crecer. La condenación del enemigo te ataca de manera general, te dice que eres un fracaso, que nunca cambiarás, y te deja sin esperanza. Así que aprende a distinguir. Si lo que sientes te lleva a mí con esperanza de crecer, es mi voz. Pero si te hunde en la desesperanza y te dice que eres un caso perdido, es el acusador. Y esta noche quiero silenciar esa voz de condenación que te ha hecho creer que no vales, para que escuches mi voz, que te corrige con amor pero nunca te condena sin esperanza. Y quiero que sepas que el progreso lento sigue siendo progreso, y que yo valoro cada pequeño paso que das. A veces te desanimas porque tu crecimiento no es rápido ni dramático, porque avanzas poco a poco, a veces con retrocesos. Pero yo no mido tu transformación por la velocidad, sino por la dirección. Un paso pequeño en la dirección correcta es precioso a mis ojos, aunque a ti te parezca insignificante. Así que no desprecies tu progreso lento, celébralo, porque cada pequeño paso es parte de la obra que hago en ti. Y muchas veces, mirando atrás después de años, verás que todos esos pequeños pasos que parecían tan poco, sumaron una transformación mayor de la que jamás notaste mientras la vivías paso a paso. Y quiero que sepas que aún en las temporadas en que sientes que retrocediste, que volviste a caer en lo mismo, la obra en ti no se perdió. La transformación no siempre es una línea recta hacia arriba. A veces tiene retrocesos, recaídas, temporadas difíciles. Pero un retroceso temporal no borra todo el progreso, ni significa que la obra fracasó. Así que cuando caigas de nuevo en algo que creías superado, no te desesperes ni concluyas que no cambiaste nada. Simplemente vuelve a levantarte, vuelve a mí, y sigue en el proceso. Porque yo cuento no las veces que caes, y el que se levanta una vez más de las que cae está, aún con sus retrocesos, avanzando en la obra que hago en él. Y aquí está la esperanza que quiero que grabes en tu corazón. No solo sigo trabajando en ti, estoy formando algo hermoso, tu mejor versión, la persona que te creé para ser. Mi palabra dice que somos hechura suya, y la palabra que usa significa una obra de arte, un poema, algo hecho con cuidado y belleza. Así que tú no eres una obra hecha al descuido, eres una obra de arte en proceso, formada con cuidado, con propósito, con belleza. Y la versión de ti que estoy formando es más hermosa de lo que puedes imaginar, más libre, más amorosa, más parecida a mí, más plena. Así que ten esperanza en el proceso, porque lo que estoy formando en ti es algo bello, digno de la paciencia que requiere. Quiero que entiendas que tu mejor versión no es una copia de nadie más, es la persona única que te creé para ser. No te estoy transformando en otro, te estoy formando en la mejor versión de ti mismo, la que refleja mi imagen a través de tu personalidad única, tus dones únicos, tu historia única. Así que no te compares con otros ni desees ser como ellos. El yo que estoy formando en ti es único,
irrepetible, precioso. Porque yo no hago copias. Cada obra que formo es única, y la versión de ti que estoy creando es una obra de arte que el mundo nunca ha visto y nunca volverá a ver, un reflejo único de mi gloria a través de quien eres. Y quiero que sepas que estoy formando en ti no solo mejores acciones, sino un mejor corazón. La verdadera transformación no es solo cambiar lo que haces por fuera, es transformar quién eres por dentro. Así que mi obra en ti va más profundo que cambiar comportamientos. Estoy formando en ti un corazón nuevo, sanando tus heridas, cambiando tus motivaciones, alineando tus deseos con los míos. Mi palabra dice que os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que la obra que hago en ti alcanza lo más profundo, el corazón mismo, porque de un corazón transformado fluye una vida transformada, y yo estoy trabajando desde adentro hacia afuera, formando primero el corazón para que después se transforme la vida entera. Y quiero que sepas que muchas veces la transformación empieza por cambiar lo que crees sobre ti mismo y sobre mí. Muchas de tus luchas tienen su raíz en mentiras que crees, que no vales, que nunca cambiarás, que tienes que ganarte mi amor, que eres un fracaso. Y mientras esas mentiras gobiernen tu mente, es difícil cambiar. Por eso parte de mi obra en ti es reemplazar esas mentiras con la verdad. Eres amado, eres valioso, estás siendo transformado, mi gracia es suficiente. Y a medida que la verdad reemplaza las mentiras en tu mente, tu vida se transforma desde adentro, porque muchas veces el mayor cambio no es de comportamiento, sino de creencia. Y el que cree la verdad sobre sí mismo y sobre Dios empieza a vivir de una manera completamente nueva. Y quiero que sepas que la obra que hago en tu corazón produce un fruto que no puedes fabricar por tu esfuerzo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, no son cosas que puedas forzar por tu voluntad. Son el fruto del Espíritu, que crece naturalmente cuando permanezco en ti y tú en mí. Así que no te agotes tratando de fabricar ese fruto por tu esfuerzo. En su lugar permanece en mí, mantente conectado a mí, y deja que el fruto crezca naturalmente de esa conexión. Como la rama que permanece en la vid da fruto sin esforzarse, simplemente por estar conectada, así tú, permaneciendo en mí, darás el fruto de un carácter transformado, no por tu lucha sino por mi vida fluyendo a través de ti. Y quiero que dejes de compararte con el progreso de otros, porque la comparación distorsiona la percepción de tu propia transformación. Cuando miras a otros que parecen más avanzados, más cambiados, más maduros, te desanimas y sientes que tú vas atrás, pero no conoces el proceso completo de otros, sus luchas ocultas, ni el punto de partida desde donde empezaron. Cada uno tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propio camino de transformación. Así que no midas tu progreso comparándolo con el de otros, mídelo comparando quién eres hoy con quién eras antes. Porque la comparación con otros solo trae desánimo, pero reconocer tu propio progreso trae gratitud y esperanza para seguir en el camino que yo diseñé específicamente para ti. Y quiero que sepas que a veces la transformación se ve distinta de lo que esperabas, porque yo formo en ti lo que verdaderamente necesitas, no siempre lo que tú pediste. Tal vez pediste que te quitara cierta lucha y en su lugar te di la gracia para vencerla día a día. Tal vez esperabas cambiar en un área y yo empecé a trabajar primero en otra más profunda. Así que no te frustres si tu transformación no se ve como imaginabas. Confía en que yo sé qué formar en ti primero, qué necesitas más, cómo hacerte tu mejor versión. Porque el alfarero sabe mejor que el barro qué forma debe tomar, y yo, que te conozco por completo, estoy formando en ti exactamente lo que necesitas para llegar a ser todo lo que te creé para ser. Y quiero que sepas que en tu mejor versión, tus mismas debilidades, redimidas, se convierten en fortalezas. No siempre elimino tus debilidades. Muchas veces las transformo, las redimo, y las convierto en el lugar donde más se muestra mi poder. La misma sensibilidad que te hacía vulnerable se convierte en compasión. La misma intensidad que te causaba problemas se convierte en pasión por lo bueno.
La misma lucha que enfrentaste se convierte en tu capacidad de ayudar a otros. Así que no pienses que tu mejor versión es una donde todas tus debilidades desaparecen. Muchas veces es una donde tus debilidades en mis manos se han transformado en fortalezas y en instrumentos de mi propósito. Y quiero que sepas que la mejor versión de ti no es una donde te vuelves alguien distinto, sino donde te conviertes en quien verdaderamente eres, libre de todo lo que te distorsionaba. El pecado, las heridas, los miedos, las mentiras que creíste distorsionaron quién eres. Como el óxido distorsiona un metal precioso. Y mi obra en ti no es hacerte alguien distinto, sino quitar el óxido, restaurar el metal precioso, revelar la persona hermosa que siempre fuiste bajo las distorsiones. Así que tu mejor versión no es una máscara nueva, es tu verdadero yo, limpio de todo lo que lo distorsionaba, brillando con la belleza para la que fuiste creado. Y a medida que te transformo, no te pierdes a ti mismo, te encuentras a ti mismo, al verdadero tú que estaba bajo todo lo que te dañaba. Y quiero que sepas que estoy formando en ti el carácter de mi hijo, y no hay nada más hermoso que eso. La meta de mi obra en ti es que seas conforme a la imagen de Jesús, su amor, su humildad, su paciencia, su fortaleza, su compasión, y no hay versión más hermosa de ti que la que refleja su carácter. Así que cuando te preguntes hacia dónde te estoy transformando, la respuesta es, hacia la semejanza de mi Hijo, la persona más hermosa que jamás caminó sobre la tierra. Y a medida que te formo a su imagen, no pierdes tu personalidad única. Al contrario, tu personalidad única se llena produciendo una versión de ti que es a la vez completamente tú y completamente parecida a él. Y esa es la obra de arte más hermosa que puedo formar. Y quiero que sepas que aún hay más, porque saber que formo algo hermoso es esencial, pero lo que más quiero decirte es que uso todo lo que vives para transformarte, y eso lo hago en la siguiente parte, así que quédate conmigo. Lo tercero que quiero decirte es que uso todo lo que vives, aún lo difícil, para transformarte. Sé que a veces no entiendes por qué permito ciertas cosas difíciles en tu vida. Pero hoy quiero que sepas algo que le dará sentido a tus luchas. Yo uso todo lo que vives, aún lo difícil, aún lo doloroso, para formarte, para transformarte, para hacerte tu mejor versión. Mi palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que me aman, para que sean hechos conformes a la imagen de mi Hijo. Fíjate en el propósito, que seas hecho conforme a la imagen de mi Hijo, transformado a su semejanza. Y para eso uso todas las cosas, incluyendo las difíciles. Así que aún tus pruebas, tus dolores, tus luchas, no son en vano, son las herramientas con que te estoy formando hacia tu mejor versión. Quiero que entiendas que el carácter se forma muchas veces a través de las dificultades, no de la comodidad. En la comodidad rara vez crecemos. Es en las pruebas donde se forja la paciencia, la fe, la fortaleza, la humildad. Mi palabra dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que las dificultades que enfrentas no son evidencia de que me olvidé de ti. Muchas veces son precisamente las herramientas con que estoy formando en ti un carácter más hermoso. Como el fuego refina el oro, como la presión forma el diamante, así uso las presiones de tu vida para formar en ti algo precioso, y aún lo que más te ha costado se convierte, en mis manos, en parte de tu transformación. Y quiero que sepas que soy como el alfarero, que a veces tiene que volver a moldear el barro para hacer una vasija mejor. Mi palabra habla de cómo el profeta me vio como un alfarero, y cuando la vasija que hacía se echaba a perder, la volvía a hacer otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Así, a veces permito que ciertas cosas en tu vida se deshagan, no para destruirte, sino para volver a moldearte en algo mejor. Lo que a ti te parece que se está echando a perder, muchas veces es mi mano volviendo a formarte en una vasija más hermosa. Así que confía en el alfarero aun cuando sientas la presión de sus manos. No te está destruyendo, te está formando de nuevo en algo mejor de lo que eras. Porque el alfarero nunca desecha el barro que puede ser moldeado, sino que lo trabaja hasta hacer de él una vasija digna de su propósito. Y quiero que sepas que aún tus caídas, en mis manos, se convierten en parte de tu formación.
No apruebo tus caídas, pero puedo usarlas. Puedo tomar aún tus errores y usarlos para enseñarte, para humillarte, para hacerte más dependiente de mí, más compasivo con otros que caen. Pedro cayó al negarme, pero esa caída, redimida, lo hizo más humilde, más compasivo, más capaz de fortalecer a otros. Así, aún tus caídas no tienen que ser el final de tu historia. En mis manos se convierten en parte de tu formación, en lecciones que te transforman, en el material desde el cual te levanto más fuerte. Y quiero que sepas que uso también las relaciones difíciles de tu vida para formar en ti paciencia, amor y perdón. Esa persona difícil que tienes que soportar, ese conflicto que enfrentas, esa relación que te reta, no está ahí solo para molestarte. Muchas veces la uso como una herramienta para formar en ti el carácter que necesitas. Es fácil ser paciente cuando todos son amables. El carácter se forma cuando aprendes a amar a los difíciles, a perdonar a los que te hieren, a mantener la paz con los que te retan. Así que no veas las relaciones difíciles solo como pruebas a soportar. Velas como parte de mi taller de formación, donde estoy esculpiendo en ti una paciencia, un amor y un perdón que solo se forman a través de las relaciones que más nos retan. Y quiero que sepas que uso las temporadas de espera para formar en ti la paciencia y la confianza que necesitas. Esos tiempos en que sientes que no avanzas, en que esperas sin ver, en que el proceso parece detenido, no son tiempo perdido. En la espera formo tu paciencia. Profundizo tu confianza, refino tu carácter. Así que no desperdicies las temporadas de espera lamentando la lentitud. Recíbelas como parte de mi obra, sabiendo que en ellas estoy formando en ti algo que solo la espera puede producir. Porque muchas veces las cualidades más hermosas de tu carácter se forjan no en la acción, sino en la espera. Y el que aprende a esperar con confianza sale de esas temporadas transformado en algo más hermoso. Y quiero que sepas que nada de lo que has vivido, ni lo bueno ni lo malo, se desperdicia en mi obra de transformarte. Como un artista que usa todos los colores, incluso los oscuros, así uso todas las experiencias de tu vida, incluyendo las dolorosas, para formar en ti algo bello. Los momentos de gozo y los de dolor, las victorias y los fracasos, todo lo tejo en la obra que hago en ti. Así que ninguna de tus experiencias fue en vano. Todas tienen un lugar en la transformación que estoy formando. Y un día verás cómo aún las temporadas más oscuras de tu vida fueron colores necesarios en la obra de arte hermosa que es creando de ti. Y quiero que sepas que aún hay más. La parte más importante de este mensaje, porque saber que uso todo para transformarte es esencial. Pero lo que más quiero decirte es que seré fiel para completar la obra que comencé en ti, y eso lo hago en la última parte, la más importante. Así que no te vayas ahora. Lo cuarto que quiero decirte es que seré fiel para completar la obra que comencé en ti. Y aquí está la promesa que corona todo lo que te he dicho esta noche. No solo comencé la obra en ti, seré fiel para completarla. Mi palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Así que la transformación que empecé en tu vida no quedará a medias, la llevaré hasta su cumplimiento. No soy como algunos que empiezan proyectos y los abandonan. Yo termino lo que empiezo. Así que puedes descansar en esta certeza. La obra que estoy haciendo en ti, aunque parezca lenta, aunque a veces dudes, será completada porque yo soy fiel y no abandono la obra de mis manos. Y quiero que sepas que mi fidelidad para completar la obra no depende de tu fidelidad, sino de la mía. Mi palabra dice que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así que aun cuando tú falles, aun cuando seas inconstante, aun cuando dudes, mi fidelidad para completar la obra en ti permanece, porque descansa en mi carácter, no en tu desempeño. Esto debe darte una seguridad profunda. Tu transformación no está en riesgo por tus fallas porque el que la garantiza soy yo y yo no fallo. Así que descansa en mi fidelidad inquebrantable, porque aunque tú tropieces 1000 veces, yo seguiré fiel a la obra que empecé, y la completaré, no por lo constante que seas tú, sino por lo fiel que soy yo. Y quiero que sepas que la obra que hago en ti es tan segura que puedes hablar de tu transformación futura como algo ya garantizado.
No dices solo espero cambiar. Puedes decir voy a ser transformado, porque el que lo garantiza es fiel. No dices quizás llegue a ser mi mejor versión. Puedes decir Dios está formando en mí su mejor versión, y la completará. Esa certeza cambia la manera en que vives tu proceso. En lugar de vivir en la incertidumbre de si cambiarás, vives en la seguridad de que estás siendo transformado por un Dios fiel. Así que habla de tu transformación con la certeza de mi fidelidad, porque lo que yo prometí completar, lo completaré. Y tu mejor versión no es solo una posibilidad, sino una promesa garantizada por la fidelidad del Dios que comenzó la obra en ti. Quiero que entiendas que la responsabilidad de completar tu transformación es mía, no solo tuya. A veces te agotas tratando de transformarte por tus propias fuerzas, y te frustras cuando no lo logras. Pero la transformación no depende solo de tu esfuerzo, es mi obra en ti. Si tú cooperas, te rindes, obedeces, pero soy yo quien hace la obra profunda de transformación. Así que suelta el peso de creer que todo depende de ti. Descansa en que soy yo quien te transforma, y que soy fiel para completar lo que empecé. Porque el que confía en su propia fuerza para cambiar se agota y se frustra. Pero el que confía en que yo lo transformo descansa, coopera y ve la obra completarse por mi poder, no por el suyo. Y quiero que sepas que la obra que hago en ti no se completará del todo en esta vida, sino que alcanzará su plenitud cuando me veas cara a cara. Mi palabra dice que seremos transformados, y que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que no te frustres por no ser perfecto en esta vida. La perfección completa llegará en la eternidad, cuando la obra que empecé alcance su plenitud. Mientras tanto, en esta vida sigo formándote, acercándote más a esa imagen. Pero la obra terminada, la perfección completa, es la gloria que te espera. Así que vive el proceso con paciencia y esperanza, sabiendo que lo que empecé en ti aquí lo completaré perfectamente en la eternidad, cuando por fin seas todo lo que te creé para ser. Y quiero que esa promesa de la perfección futura te quite la presión de tener que ser perfecto ahora. Muchos viven agobiados tratando de alcanzar una perfección imposible en esta vida, y se frustran al no lograrla. Pero cuando entiendes que la perfección completa es la gloria que te espera en la eternidad, y no algo que debas alcanzar por tus fuerzas aquí, se quita un peso enorme de tus hombros. Puedes vivir esta vida no tratando de ser perfecto, sino permitiendo que yo te transforme poco a poco, con paciencia, sabiendo que la obra terminada está garantizada en la eternidad. Así que suelta la presión de la perfección imposible en esta vida, y descansa en que soy fiel para completar la obra a su tiempo, culminándola en la gloria que te espera. Y quiero que sepas que aún ahora, en medio del proceso, ya eres aceptado por completo, no solo cuando la obra esté terminada. No tienes que esperar a ser la obra terminada para ser aceptado, amado, recibido por mí. Ya lo eres, ahora en tu proceso con tus imperfecciones. Mi aceptación de ti no depende del grado de tu transformación, es completa desde ahora por mi gracia. Así que no vivas como si tuvieras que ganarte mi aceptación completando tu transformación. Recibe mi aceptación completa ahora, y desde esa aceptación coopera con la obra. Porque el que sabe que ya es aceptado por completo se transforma desde el descanso y el amor, mientras que el que cree que debe transformarse para ser aceptado se agota tratando de ganar lo que ya es suyo por gracia. Y quiero que sepas que porque soy fiel para completar la obra, puedes tener esperanza aún en tus peores días. En los días en que sientas que no has avanzado nada, en que las mismas luchas te venzan, en que dudes de que cambiarás alguna vez, aférrate a esta verdad. El que comenzó la obra la completará. Tu transformación no depende de que tengas días perfectos, depende de mi fidelidad que no falla. Así que en tus peores días, cuando te sientas un fracaso, recuerda que yo no he terminado contigo, que sigo trabajando, que soy fiel para completar lo que empecé.
Y esa certeza, la de mi fidelidad para terminar la obra, es el ancla que te sostiene en los días en que dudas de tu propio progreso. Porque tu esperanza no descansa en tu desempeño, sino en mi fidelidad. Y quiero que sepas que mi palabra promete que el Señor cumplirá su promesa, es tuya. El salmista dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjate en esa oración hermosa, no desampares la obra de tus manos. Tú eres la obra de mis manos, y yo no desamparo lo que mis manos comenzaron. Así que puedes orar confianza esa misma oración sabiendo que yo cumpliré mi propósito en ti, que no abandonaré la obra que empecé, que soy fiel para llevarte hasta la plenitud de lo que te creé para ser. Porque mi misericordia es para siempre, y esa misericordia eterna es la garantía de que completaré en ti la buena obra que comencé. Y quiero que sepas que tu parte en el proceso no es lograr la transformación por tus fuerzas, sino rendirte, cooperar y confiar. A veces creemos que la transformación depende de cuánto nos esforcemos y nos agotamos tratando de cambiarnos a nosotros mismos. Pero tu parte es más sencilla y más profunda. Rendirte a mi obra, cooperar con lo que hago, confiar en mi fidelidad. Como el barro no se forma a sí mismo, sino que se rinde a las manos del alfarero, así tú te rindes a mí, y yo hago la obra. Así que suelta el agotamiento de tratar de transformarte por tu esfuerzo. En su lugar, ríndete a mí cada día. Coopera con lo que hago, y confía en que yo, el alfarero, soy fiel para formarte en la vasija hermosa que veo en ti. Y quiero que sepas que aun cuando no sientas que estás cambiando, si sigues rindiéndote a mí, la obra continúa. La transformación muchas veces sucede sin que la sintamos, en lo profundo, más allá de nuestra percepción. Así que no midas el avance de la obra por lo que sientes. Muchas veces estoy trabajando en ti de maneras que no percibes, transformándote en lo profundo antes de que se vea en la superficie. Confía en que aunque no sientas el cambio, si sigues viniendo a mí, si sigues rindiéndote, si sigues en el proceso, la obra avanza. Porque yo soy fiel para trabajar aun cuando tú no lo percibes. Y muchas veces la mayor transformación sucede en las temporadas en que sientes que nada está cambiando, mientras yo, en secreto, formo en ti algo hermoso. 4 cosas te digo esta noche, aún no te he terminado. Formo en ti tu mejor versión, y seré fiel para completar la obra. Ahora recibe mis declaraciones sobre tu vida, no como palabras cualquiera, sino como decretos del cielo de un Dios que no abandona la obra de sus manos. Declaro que aún no te he terminado. Eres una obra en proceso, no un caso perdido. Declaro que estoy formando en ti tu mejor versión, una obra de arte única. Declaro que tus luchas que se repiten no cancelan la obra que hago en ti. Declaro que estoy formando en ti un corazón nuevo, no solo mejores acciones. Declaro que uso todo lo que vives, aún lo difícil, para transformarte. Declaro que como el alfarero, te vuelvo a moldear en algo mejor. Declaro que aún tus caídas, en mis manos, se convierten en parte de tu formación. Declaro que seré fiel para completar la buena obra que comencé en ti. Declaro que la transformación es mi obra en ti, no solo tu esfuerzo. Declaro que no desamparo la obra de mis manos y tú eres la obra de mis manos. Declaro que tu progreso lento sigue siendo progreso, y yo valoro cada paso. Declaro que aún tus retrocesos no borran la obra que hago en ti. Declaro que te formo a la imagen de mi Hijo, la persona más hermosa que existe. Declaro que un día, al verme cara a cara, serás todo lo que te creé para ser. Recibe cada una de estas palabras, hazlas tuyas. Repítelas sobre tu vida cada día, porque lo que yo declaro sobre una vida se cumple, y yo soy el Dios que comienza la buena obra en sus hijos y que es fiel para completarla. Y quiero que lleves estas declaraciones contigo cada día, porque son el arma contra la mentira de la condenación. Cuando el enemigo te susurre que eres un caso perdido, declara, soy una obra en proceso, y Dios es fiel para completarla. Cuando la frustración te diga que nunca cambiarás, declara, Dios sigue formando en mí su mejor versión. Cuando te condenes por una caída, declara, mis caídas no cancelan la obra que Dios hace en mí.
porque las palabras que declaras con fe fortalecen tu corazón y renuevan tu esperanza, y el que se recuerda constantemente que es una obra amada en manos de un Dios fiel coopera con la obra desde la esperanza, no desde la condenación. Y quiero que sepas que estas declaraciones no son una negación de tus áreas por crecer, sino una afirmación de mi fidelidad para transformarte. No te pido que finjas que ya eres perfecto ni que ignores tus luchas. Te pido que, mientras reconoces con honestidad lo que falta, mantengas la esperanza de que soy fiel para completar la obra. Porque hay una diferencia enorme entre reconocer tus áreas por crecer desde la esperanza y verlas desde la condenación. La condenación mira lo que falta y se hunde. La esperanza mira lo que falta y confía en que Dios lo transformará. Así que reconoce con honestidad dónde necesitas crecer, pero hazlo desde la esperanza de mi fidelidad, no desde la condenación, porque el que ve sus luchas a través de la esperanza de mi obra sigue creciendo, mientras que el que las ve a través de la condenación se paraliza. Y quiero decirte quién eres, ahora que te recuerdo mi obra en ti. Tú no eres el caso perdido que crees ser. Eres una obra en proceso en mis manos. Eres una obra suma de tus defectos. Eres una obra de arte que estoy formando. No eres el fracaso que el enemigo dice. Eres el proyecto que soy fiel para aún no eres. Empieza a identificarte con lo que estoy formando en ti. Porque cuando yo trabajo en una vida, ningún defecto, ninguna lucha, ninguna lentitud del proceso puede impedir que complete la obra hermosa que comencé. Y quiero que dejes de definirte por tus peores momentos y empieces a definirte por lo que estoy haciendo de ti. Muchas veces te identificas con tu peor fracaso, con tu defecto más persistente, con la versión de ti que menos te gusta. Pero esa no es tu identidad. Es solo un momento en un proceso que aún no termina. Tu verdadera identidad es la de una obra en proceso en manos de un Dios fiel, alguien que está siendo transformado en algo hermoso. Así que cuando te mires, no te definas por lo peor de ti, defínete por lo que estoy formando en ti, por la persona hermosa que estás llegando a ser. Porque la manera en que te ves determina cómo vives, y el que se ve como una obra que Dios está formando vive con una esperanza que el que se ve como un caso perdido nunca conoce. Y muévete de la autocondenación a la autocompasión, tratándote con la misma paciencia con que yo te trato. Has sido tan duro contigo mismo, tan implacable con tus fallas, tan rápido para condenarte. Te trato con paciencia, con ternura, con la comprensión de quien conoce que estás en proceso. Y quiero que aprendas a tratarte de la misma manera. Cuando falles, no te destroces, corrígete con amor como yo lo hago. Cuando el progreso sea lento, ten paciencia contigo como yo la tengo. Porque el que aprende a tratarse con la misma compasión con que yo lo trato coopera mejor con mi obra, ya que la autocondenación paraliza pero la gracia libera para seguir creciendo. Detente un momento y escúchame con mucha atención, porque esto es clave. Cuando el profeta bajó a la casa del alfarero, me vio hacer una vasija que se echó a perder en sus manos, y en lugar de desecharla, la volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor. Yo soy ese alfarero, y tú eres el barro en mis manos. Tal vez sientes que tu vida se echó a perder, que ya no sirves, que eres una vasija defectuosa. Pero yo no desecho el barro que se puede volver a moldear, lo vuelvo a formar en algo mejor. Así que pon tu vida en mis manos de alfarero, porque yo puedo tomar aún lo que parece echado a perder y volver a formarlo en una vasija hermosa, digna del propósito para el que te cree. Detente un momento y escúchame con mucha atención, porque esto es clave. Cuando el profeta bajó a la casa del alfarero, me vio hacer una vasija que se echó a perder en sus manos, y en lugar de desecharla, la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor. Yo soy ese alfarero, y tú eres el barro en mis manos. Tal vez sientes que tu vida se echó a perder, que ya no sirves, que eres una vasija defectuosa. Pero yo no desecho el barro que se puede volver a moldear, lo vuelvo a formar en algo mejor. Así que pon tu vida en mis manos de alfarero, porque yo puedo tomar aún lo que parece echado a perder y volver a formarlo en una vasija hermosa, digna del propósito para el que te creé. Y muévete de la frustración por lo que aún no eres a la esperanza por lo que estoy formando.
La frustración dice, nunca cambiaré, soy un fracaso, ya es tarde. La esperanza dice, Dios sigue trabajando en mí, y será fiel para completar la obra. La frustración te hunde y te hace rendirte. La esperanza te sostiene en el proceso. Empieza a vivir con esperanza en la obra que hago en ti, con paciencia hacia tu propio proceso, con la certeza de que voy formándote. Porque la fe se demuestra confiando en mi obra aunque el proceso sea lento. Y cuando vives con esperanza en lugar de frustración, cooperas conmigo en la transformación que estoy haciendo en ti. Y quiero que sepas que la obra que hago en ti alcanza a las generaciones que vienen. Cuando tú te dejas transformar, cuando permites que yo forme en ti tu mejor versión, esa transformación, solo tu vida, de los que vienen y los que vienen después de ti. Un padre transformado cría hijos diferentes. Una persona sanada rompe ciclos de dolor. Un carácter formado deja un legado de bendición. Así, la obra que hago en ti no termina en ti, se convierte en una herencia que bendice a tu familia por generaciones. Por eso tu transformación es tan importante. No solo te cambia a ti, sino que cambia lo que transmites a los que vienen, dejándoles un legado de una vida transformada por Dios. Y quiero que sepas que cada patrón dañino que yo transformo en ti es un patrón que dejas de transmitir a los tuyos. Muchas veces, sin darnos cuenta, transmitimos a nuestros hijos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras reacciones dañinas. Pero cuando yo transformo en ti esos patrones, cuando sano tus heridas y cambio tus reacciones, dejas de transmitirlos. En su lugar, transmites salud, amor, paz. Así que tu transformación es uno de los mayores regalos que les das a los que amas, porque al permitir que yo te cambie, cambias también lo que dejas grabado en ellos, rompiendo cadenas de dolor que se repetían por generaciones y estableciendo en su lugar un legado de sanidad y bendición. Y quiero que sepas que los que te rodean se benefician de tu transformación aún antes de que esté completa. No tienes que esperar a ser la obra terminada para bendecir a otros con tu crecimiento. Cada paso de transformación que das ya empieza a bendecir a los que te rodean. Un poco más de paciencia, un poco más de amor, un poco más de paz en ti, ya hace una diferencia en tu hogar, en tus relaciones, en los que te aman. Así que no pienses que tienes que estar perfecto para ser de bendición. Cada avance en tu transformación, por pequeño que sea, ya derrama bendición sobre los que te rodean, y ellos disfrutan del fruto de la obra que hago en ti mucho antes de que esté completa. Y quiero que sepas que en los próximos días empezarás a ver las señales de la obra que hago en ti. Una reacción diferente donde antes reaccionabas mal. Una paz donde antes había ansiedad. Una capacidad de amar donde antes te costaba. Un pequeño paso de crecimiento que confirma que estás cambiando. No descartes esas señales como casualidad. Son la evidencia de que la obra en ti continúa, de que estás siendo transformado. Agradécelas, celébralas, porque cada una confirma que no eres un caso perdido, que estoy trabajando en ti, y que la obra hermosa que comencé sigue avanzando hacia su cumplimiento. Y quiero que aprendas a celebrar tus pequeñas victorias en lugar de solo fijarte en tus fracasos. Muchas veces te enfocas tanto en lo que aún falta, en las veces que fallas, que no notas las victorias, los avances, los momentos en que sí creciste. Pero yo quiero que aprendas a celebrar cada pequeña victoria, cada vez que respondiste mejor, cada vez que resististe la tentación, cada paso de crecimiento. Porque celebrar las victorias, por pequeñas que sean, te anima a seguir, mientras que fijarte solo en los fracasos te desanima. Así que empieza a llevar la cuenta de tus avances, no solo de tus caídas, y agradéceme por cada uno, porque el que celebra el progreso que Dios hace en él coopera mejor con la obra, avanzando con gozo en lugar de arrastrarse con condenación. Y quiero que aprendas a mirar hacia atrás y ver cuánto has cambiado ya, porque eso te dará fe para lo que falta. A veces, en la frustración del presente, olvidamos cuánto hemos crecido. Pero si miras atrás, a quién eras hace años, verás cambios que quizás no notaste mientras sucedían. Eres más maduro, más sabio, más paciente, más parecido a mí de lo que eras antes. Y esa evidencia de la obra que ya hice en ti es la prueba de que sigo trabajando, de que la obra avanza, de que soy fiel.
Así que cuando dudes de tu progreso, mira hacia atrás y reconoce cuánto ya te transformé, porque el mismo Dios que te cambió hasta aquí, seguirá cambiándote hasta completar la obra. Y tu historia de transformación pasada es la garantía de tu transformación futura. Quiero que entiendas por qué el enemigo trabajó tanto para hacerte creer que eras un caso perdido. Sabía que si lograba convencerte de que nunca cambiarías, de que ya eras un fracaso, de que ya era tarde para ti, te haría rendirte, dejar de cooperar conmigo, abandonar el proceso de transformación. La condenación es una de sus armas favoritas, porque el que se cree un caso perdido deja de luchar por crecer. Pero fracasó, porque hoy escuchaste la verdad. No eres un caso perdido, eres una obra en proceso que soy fiel para completar. Y donde yo declaro mi obra en un hijo, el enemigo pierde su arma de la condenación, porque ya no puedes creer que eres un caso perdido cuando el Dios del universo declaró que sigue formando en ti algo hermoso. Y quiero que sepas que tu testimonio de transformación animará a muchos. Hay tantas personas atrapadas en la frustración consigo mismas, creyendo que nunca cambiarán, condenándose por sus defectos, sintiéndose casos perdidos. Y cuando vean cómo yo te fui transformando, cómo formé en ti algo nuevo, cómo no me di por vencido contigo, creerán que también ellas pueden ser transformadas. Tu testimonio se convierte en esperanza para los que se sienten estancados en sus luchas. Por eso no escondas lo que hago en tu vida. Testifica de cómo me sigues transformando, porque tu historia puede darle esperanza a otro que se cree un caso perdido, mostrándole que Dios no se da por vencido con nadie que se deja formar. Y quiero que sepas que tu propia lucha, una vez que la atravieses, te capacitará para ayudar a otros que luchan con lo mismo. El que fue transformado en cierta área entiende como nadie al que todavía lucha en ella. Puede acompañarlo, animarlo, mostrarle el camino. Así que tu lucha no es solo tuya, te está preparando para ayudar a otros a atravesar la misma. Y cuando uses lo que aprendiste en tu transformación para ayudar a otro, descubrirás uno de los propósitos más hermosos de tu proceso, que aún tus luchas más difíciles redimidas se convierten en el lugar desde el cual bendices y ayudas a otros a ser transformados también. Y quiero que entiendas por qué el enemigo peleó tanto por hacerte creer que eras un caso perdido y que nunca cambiarías. Sabía que si lograba convencerte de esa mentira, dejarías de cooperar conmigo, abandonarías el proceso, te rendirías a tus luchas creyendo que no había remedio. La condenación Es una de sus armas más eficaces porque paraliza. El que se cree un caso perdido deja de intentar crecer, pero fracasó, porque hoy escuchaste la verdad. Eres una obra en proceso que soy fiel para completar. Y donde yo declaro mi obra en un hijo, el enemigo pierde su arma de la condenación, porque ya no puedes creer que eres un caso perdido cuando el Dios del universo declaró que sigue formando en ti algo hermoso y que es fiel para completarlo. Hijo amado, hija amada, estoy inmensamente orgulloso de ti, orgulloso porque aún frustrado contigo mismo, no dejaste de buscarme. Orgulloso porque, aun cuando el cambio era lento, seguiste en el proceso, seguiste dejándote formar. Orgulloso porque llegaste hasta aquí, abriendo tu corazón a la esperanza de que sigo trabajando en ti. Y ahora vengo a honrar esa perseverancia continuando la obra en ti, recordándote que no eres un caso perdido o una obra hermosa en proceso. Del otro lado de esta noche hay una versión más plena de ti esperando ser formada, una transformación que continúa. Todo lo que preparé para un hijo en quien soy fiel para completar mi obra. Estoy orgulloso de ti porque aun cuando caíste una y otra vez, te seguiste levantando y volviendo a mí. Muchos, cansados de caer en lo mismo, se rinden, se alejan, abandonan la lucha. Pero tú, aunque caíste, te levantaste. Aunque fallaste, volviste a mí. Aunque te frustraste, seguiste en el proceso. Y esa perseverancia, la de seguir levantándote después de cada caída, es precisamente lo que me permite seguir formándote.
Porque yo no busco a los que nunca caen, busco a los que, cuando caen, se levantan y vuelven a mí. Y tú has sido de esos, y quiero que sepas que cada vez que te levantaste después de caer, honraste la obra que hago en ti, y esa perseverancia la recompenso continuando mi obra con más ternura. Estoy orgulloso de ti porque llegaste hasta el final de este mensaje, buscando esperanza en lugar de rendirte a la condenación. Muchos, atrapados en la frustración consigo mismos, se hunden en la condenación y abandonan la esperanza de cambiar. Pero tú te quedaste, dejaste que estas palabras renovaran tu esperanza, te atreviste a creer que sigo trabajando en ti, y esa disposición a seguir esperanzado, a creer que no eres un caso perdido, es precisamente lo que te mantiene cooperando con mi obra. Así que recibe como recompensa a tu perseverancia, no solo la renovación de tu esperanza esta noche, sino la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla, y de que la versión más hermosa de ti sigue siendo formada por mis manos con paciencia y con amor. Quiero que sepas que todo el esfuerzo que has hecho por crecer, todas las veces que caíste y te levantaste, todas las luchas que has peleado por ser mejor, no fueron en vano. Vi cada esfuerzo, cada caída, cada vez que te levantaste para seguir intentándolo. Y todo eso es parte de la obra que hago en ti. Nada se desperdició. Cada caída te enseñó, cada esfuerzo cooperó con mi obra, y esta noche empiezo a responder a cada oración en que pediste cambiar, crecer, ser mejor, porque el que me pide transformación no ora en vano, sino que ve como yo, fiel, sigo formando en él la obra hermosa que comencé. Quiero que sepas que aún las lágrimas que derramaste frustrado contigo mismo, aún las noches en que te condenaste, aún los momentos en que quisiste rendirte, los vi, y no fueron en vano. Ese dolor por querer ser mejor y no lograrlo, esa lucha por cambiar, esa frustración por tus caídas os reveló un corazón que anhela crecer, y ese anhelo me agrada, porque el que ya no le importa cambiar se rinde sin dolor, pero el que sufre por sus fallas, el que anhela ser mejor, el que se frustra por no crecer más rápido, tiene un corazón que quiere transformarse, y a ese corazón yo respondo, formándolo con ternura hacia lo que anhela llegar a ser. Quiero que sepas que mi paciencia contigo no se ha agotado ni se agotará, por la que sea tu transformación. A veces temes que mi paciencia tenga un límite, que si tardas demasiado en cambiar, si caes demasiadas veces, me canse de ti. Pero mi paciencia no es como la humana, que se agota. Mi paciencia contigo es infinita, porque nace de un amor infinito. Así que no temas agotar mi paciencia. Ven a mí cuantas veces necesites, con tus mismas luchas, con tus mismas caídas, porque yo nunca me canso de formarte, nunca me rindo contigo, nunca abandono la obra. Y esa paciencia infinita mía es lo que te sostiene en el proceso, porque sabes que por más que tardes, por más que caigas, yo sigo ahí, formándote con la misma dedicación del primer día. Detente un momento y siente cómo mi presencia te rodea en este instante. No estás escuchando estas palabras por accidente. Yo estoy aquí, continuando la obra en ti, moldeándote, formándote, que no me he dado por vencido. Siente cómo la frustración contigo mismo se disuelve, cómo la esperanza en la obra que hago reemplaza la condenación, cómo una paz nueva llena tu corazón. En este momento, mis manos de alfarero te moldean con ternura, y donde había frustración por lo que falta, comienza a reinar la esperanza de lo que estoy formando en ti. Siente cómo mis manos de alfarero te sostienen con ternura, no con brusquedad. El alfarero no maltrata el barro, lo trabaja con cuidado, con paciencia, con manos amorosas que saben exactamente cómo formarlo. Así te trabajo yo, no con la dureza de un juez, sino con la ternura de un artista que ama su obra. Deja que sientas esa ternura en las manos que te forman, esa paciencia con que te moldeo, ese amor con que trabajo cada parte de ti. Porque el que se sabe formado por manos amorosas puede rendirse al proceso sin miedo, confiando en que el que lo moldea lo hace por amor, para formar en él algo hermoso digno del propósito para el que fue creado. Siente también cómo junto con la ternura desciende sobre ti una esperanza nueva por lo que estás llegando a ser.
La frustración que te decía que nunca cambiarías empieza a ceder, y en su lugar entra la esperanza de la persona hermosa que estoy formando en ti. Deja que esa esperanza crezca, que reemplace la condenación, que te dé la fe para seguir en el proceso con gozo. Porque el que tiene esperanza en la obra que hago coopera con gozo, se levanta de sus caídas con fe, y avanza en su transformación sin el peso de la condenación. Y esa esperanza, la de saberte una obra hermosa en manos de un Dios fiel, es uno de los mayores regalos que te doy esta noche. Y quiero que sueltes en este momento todo el peso de la frustración contigo mismo. Suelta la condenación por tus defectos. Suelta la creencia de que eres un caso perdido. Suelta la impaciencia con tu propio proceso. Suelta la comparación con otros que parecen más avanzados. Suelta el peso de creer que todo depende de tu esfuerzo. Entrégame todo eso ahora, porque yo sigo formándote, y ese peso no fue hecho para que lo cargues. Deja que se vaya, y siente cómo, al soltarlo, la esperanza en mi obra y la paz de mi paciencia llenan el espacio que dejó. Y quiero que me entregues, específicamente, esa lucha con la que más te has condenado, ese defecto que más te frustra. Tú sabes cuál es, tu corazón lo conoce, esa área donde has caído tantas veces, donde has querido cambiar y no has podido, donde más te has sentido un fracaso. En este momento, ponla en mis manos, no con condenación sino con esperanza. Entrégamela, sabiendo que en esa misma área estoy trabajando con paciencia. Y al hacerlo, siente cómo la condenación se va, cómo la esperanza entra, cómo mi paciencia reemplaza tu frustración. Porque esa lucha que más te ha pesado no es evidencia de que eres un caso perdido. Es precisamente el lugar donde estoy formando en ti algo hermoso, y donde un día verás mi fidelidad completar la obra.